En el nombre de Jesús. Este momento es bastante agradable para mí, alegre porque puedo comunicarme con ustedes por un lapso de tiempo muy corto y me siento feliz porque les comento, el domingo que siempre grabamos las prédicas de entre semana, después del servicio, durante el servicio viví algo muy hermoso porque en alabanza, nuestra hermana Darling, pues, habló sobre el alabar de corazón, en verdad, cantarle al Señor. Y después, Pastor Gustavo, también tocado por esa realidad de la necesidad de alabar a nuestro Dios con el amor y la verdad, predicó usando los libros de los Salmos, la necesidad de buscar a Dios como el siervo busca del agua. Y el tema que yo había preparado también para después del servicio, le había puesto un título al tema que dice: en el tiempo actual debemos reforzar nuestro comportamiento en el bien. Leí la Biblia, es decir, Dios me ha permitido de tener ya el hábito de leer la Biblia posiblemente a diario, porque estoy tratando de querer conocer más de nuestro Señor, porque estamos en tiempos que la misma palabra nos enseña que vienen cambiando. ¿Por qué? Porque algo hermoso viene al final. Cuando leí la Biblia, encontré en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento citas bíblicas que me están haciendo reaccionar y se los voy a compartir con ustedes de lo que estamos en este tiempo viviendo. Es una alegría poder dirigirnos, como dije anteriormente, darles el saludo de Carmencita, que siempre estamos felices porque el Señor nos tiene unidos. Pero volviendo al tema de lo que les decía a ustedes, que es importante que compartamos el razonamiento de que nosotros tenemos que fortalecernos en las cosas de nuestro Señor a lo que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque cuando leo la Biblia, y lo pueden encontrar ustedes, lo que yo les voy a compartir, está la primera cita bíblica que leí que dice en el libro de Eclesiastés capítulo 7, versículo 10, nunca digas, ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Sabiduría. Aquellos que conocemos del Señor sabemos que la sabiduría es el temor a Jehová. Cuando leí esa cita bíblica, me puse a pensar que no tengo que estar analizando por qué antes eran mejor los tiempos que ahora. No sé si usted lo ha dicho o lo ha escuchado decir que se diga, antes yo estaba mejor o antes era mejor que ahora. Y en este tiempo que estamos viviendo, esta pregunta a veces sí nos sale porque estamos limitados de muchas cosas. Hemos estado actuando de una manera diferente y la Biblia nos enseña que nosotros tenemos que ser sabios para entender los tiempos actuales. También en la palabra de Dios, siempre en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 3, versículo 11, dice así: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Nos marca los tiempos. Si leemos el capítulo 3 todo completo, o si lo empezamos a leer en Eclesiastés, nos damos cuenta que desde el principio empieza a marcar los tiempos, que hay un tiempo de reír, un tiempo de llorar, un tiempo de nacer, un tiempo de morir, y así se va, pero al final realmente nos explica que nosotros tenemos que tener el conocimiento del tiempo que Dios nos ha dado. Cuántas cosas nosotros no hemos disfrutado de lo que el Señor ha hecho para que nosotros lo gocemos.
Puedo poner un ejemplo: aquellos que les gusta las alturas, subir volcanes, ir a niveles más altos de la tierra, por la tierra de Occidente, y se ven paisajes hermosos. Incluso el ir a la playa, ver las olas, meterse uno al mar, pero ver aquella inmensidad que está para nosotros. Está en grande lo que el Señor ha hecho para nosotros. Pero dice la palabra de Dios: y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. ¿Quiénes ellos? Usted y yo. Porque cuando leemos ese versículo, voy a juntar los dos versículos, el 10 y el 11, que dice: yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Marca que a veces no entendemos, pero al leer la palabra de Dios llegamos a descubrir, como se dice, escudriñar, que hay un beneficio para usted y para mí. Estos dorados tiempos, te voy a llamar así, porque es una oportunidad para que usted y yo vayamos entendiendo y vayamos mejorando conforme vienen los tiempos que Dios tiene para con nosotros. Al hablar de tiempo, sé que podría extenderme mucho, podríamos, como quien dice, agarrar la rama y decirle que van a venir tiempos, y aún se dice tiempos peores, pero aquel que se mantiene firme será salvo. Tenemos que ir entendiendo que la palabra de Dios solo nos enseña que nosotros tenemos que permanecer. Nos recuerda de muchas maneras que la unidad en el conocimiento de la palabra de Dios nos lleva por un buen camino. Y sabemos que ese camino es nuestro Señor Jesucristo. En la carta de Pablo, le escribe a Timoteo, dice en una parte así: segunda de Timoteo capítulo 1 versículos 9. Es mejor, le leeré de 8 y 9. Pablo escribiéndole a Timoteo, dice así: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino que participa de las aflicciones que el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestra obra, sino que según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Marca tiempo siempre. Pero ¿qué es lo que nosotros tenemos que ir aprendiendo y entendiendo y haciéndolo rema en nuestra vida? Es que los cambios que estamos teniendo ahora tienen un propósito. Recordemos que se nos dice que nosotros, como Pablo se lo dice a Timoteo, debemos de mantener el conocimiento que el Evangelio es algo muy, muy especial. Y lo bonito de esto es que cuando nosotros aprendemos el sentido del Evangelio, de lo que el Señor Jesús ha hecho en nuestra vida, llegamos a entender que lo que recibimos y tenemos no es por nuestras obras, es por la gracia de nuestro Señor. Jesús es el camino y la verdad, lo decimos constantemente, pero pasan muchas cosas que más adelante les voy a decir basado en lo que leí en la palabra de Dios. Nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos las oportunidades. Vienen cosas y vendrán peores, como dije anteriormente, pero tenemos una enseñanza que nosotros tenemos que fortalecernos y entender que el Evangelio necesita que pongamos nuestro corazón para con él. Dice en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 10: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su propia gloria eterna en Jesucristo, después de que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Otra vez aparece el tiempo. Después de que hayas padecido un poco de tiempo.
Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Quiere decir que hay un tiempo en que nosotros tendremos aflicción. ¿Está teniendo usted aflicción ahorita? Sí, porque se nos ha metido, se nos ha dado. ¿Por qué? Por noticias, por temor, por un poco de duda en nuestras actitudes en respecto a la palabra de Dios. Me atrevo a decirles que estamos un poco afligidos, sí. Pero viene la pregunta, ¿por qué estamos siendo tan débiles en caer en el tiempo de hoy? Ahora me viene a la mente y se los comparto, conforme lo leyó la palabra de Dios, es: recordemos que se nos fue dada vida eterna, dice él, en la palabra de Dios. Quiere decir que morimos en esta tierra. ¿Cuántos familiares, hermanos en Cristo y gente desconocida a muerte? Pero ¿será que ellos ya murieron completamente? No, dice que fue puesta vida eterna en nuestro corazón. Y quiere decir que nosotros seguimos viviendo. ¿Con qué propósito? ¿Por qué tenemos esa vida eterna? Porque Dios, nuestro Padre Celestial, quiere que usted y yo habitemos en su reino. Tenemos que aprender que el reino de Dios ya vino, está aquí, y nosotros tenemos que mantenernos firmes de vivir en este lugar, en el reino de Dios. ¿Cómo? Si la palabra de Dios usted lo ha oído o la ha leído o se lo recuerdo, si no lo sabía se lo digo. Nosotros estamos en este mundo, pero ya no somos de este mundo. ¿Por qué? Porque hay una oportunidad que nosotros tenemos que reforzar, y por eso les estoy hablando, que tenemos que reafirmarnos. Lamentablemente tengo que volver a decirlo. Si no nos aferramos a la palabra de Dios, si no nos dedicamos a su lectura, a su conocimiento, nosotros podemos llegar a terminar en la vida eterna en un lugar que no quiere nuestro Dios. Dos lugares finales de la vida eterna: el reino de los cielos, el cielo en sí, precioso y hermoso, y el reino de las tinieblas, el infierno. Dos lugares únicamente. Tenemos que reforzarnos. No estoy señalando, estoy diciéndole que usted y yo tenemos que unirnos para escuchar de la palabra de Dios, porque estamos viviendo tiempos que nos hacen pensar en cosas que no son correctas y actuar de una manera equivocada. Estamos perdiendo la poquísima fe que tenemos por no aferrarnos a la palabra de Dios. Y perdón que le diga poquísima, porque si la palabra de Dios me enseña que si tuviéramos la fe del tamaño ¿de qué? Correcto, de lo que usted dijo, del tamaño de una mostaza, moveríamos montañas. Pero si es algo tan pequeñito, nos daría grandezas. Quiere decir que nosotros estamos mucho más abajo de eso, tenemos poquísima fe y la estamos perdiendo. ¿Por qué? Porque estamos dándole seguimiento a lo que el mundo nos está dando. El temor es una de las grandes cosas que se está manifestando, y equivocadamente nosotros vamos perdiendo lo que Dios quiere, el crecimiento en su palabra por la fe que va a creer. ¿En qué forma? Usted lo sabe, correcto, así como se le vino a la mente: el oír y el oír la palabra de Dios. Pero ¿por qué les estoy diciendo esto? No porque yo lo estoy inventando, lo estoy analizando, o porque he tenido oportunidad de convivir con hermanos y hermanas de la iglesia y nos hemos dicho las verdades, porque esto es una cosa muy grande. Ya lo dijo en el servicio del domingo, hermana Darling, hay que alabar al Señor de corazón, pero de verdad. Lo dijo el pastor Gustavo en su prédica, que tenemos que buscar a nuestro Señor como el siervo busca el agua porque tiene sed, tiene la necesidad, y ahí está la corriente de agua viva. Ahí está la oportunidad de la alabanza. ¿Pero en dónde? En su templo. Perdón, repito, no los estoy juzgando ni señalando, pero la Biblia me enseña que tenemos que reafirmarnos y aumentar nuestra fe. Cierto, el temor de lo que se está viviendo es real. Hay tantas cosas que están destruyendo
al cristiano, porque se está metiendo en el círculo que estamos viviendo hoy. Hay tantas cosas incorrectas que se está dando alrededor nuestro. Pero ¿por qué digo esto? Escúcheme, por favor. Voy a leerles la cita bíblica, Isaías, capítulo 29, versículos 13 y 14. Por favor, escuche lo que dice. Dice pues el Señor, no Gabriel, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí ya no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. ¿Cuánto se encierra acá de lo que estamos viviendo actualmente? Dios en su tiempo creó cosas preciosas y nosotros hemos anhelado y buscado, y no es malo, un carro, la oportunidad de viajar, la oportunidad de reunirnos, de poder disfrutar de las cosas que nos ha dado. Y ha venido a nuestra vida parte de eso, pero ¿qué ha pasado con el ambiente? Que es el dueño de este mundo, está queriendo meternos a aquellos que ya no somos de este mundo. Recuerde que en lo que acabo de leer hay varias partes importantes que dice que bien hemos estado llegando a adorarle, pero no con el corazón. Y anteriormente que dije, en la cita bíblica dice que fue puesta vida eterna en nuestro corazón. Aquello que nos espera y que nosotros anhelamos, espero que usted también, llegar al reino de Dios. Por favor, reforcemos, busquemos la palabra de Dios. Usted que dedicó estos 20 minutos, no sé cuánto tiempo estoy hablándoles, para escuchar de la palabra de Dios, gracias por eso, porque usted y yo vamos a permanecernos firmes para que los demás hermanos que están cayendo en el ambiente de esto y están dejando el adorar a Dios de corazón, porque dice la parte de esta cita bíblica, porque es un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Por tanto, he aquí nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con prodigios grandes y espantosos, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de los entendidos. Por favor, démosle tiempo a nuestro Señor. Si usted lee la Biblia, o si no, escuche la palabra de Dios y haga rema nuestra vida. Podemos mejorar nuestro vivir, porque podemos mejorar el vivir en el reino que está acá, bajo la ordenanza y los estatutos que Dios nos ha dado. Pero al final anhelemos estar en la vida eterna de los cielos, el reino de Dios, no el otro lado. No dejemos que estemos cayendo en que como que la palabra de Dios, la bendición de Dios está solo para cuando yo la necesite y no porque yo la anhele por siempre. Así que no nos equivoquemos. 20 minutos, una hora, asistamos a su templo, leamos la palabra de Dios. Si usted lee todo Eclesiastés, fue escrito por un hombre sabio, Salomón, y ahí nos enseña que lo que tenemos que aprender nosotros es a entender, y va a leer cuando los reyes estaban siendo atacados por los sirios. El rey ¿qué hizo? Fue al templo a orar al Señor. Es importante ir a la casa de Dios sin temores. La prudencia, la sabiduría nos enseña a estar en el lugar donde Dios está, y su palabra dice que el templo es el lugar donde el Señor ha estado por siempre, y atentos sus oídos y sus ojos a la oración que aquí se haga.
el tiempo de alabar al Señor, de reforzarnos, de ser diferentes. Hemos dedicado mucho tiempo a cosas que no nos traen más que solo conocimiento o a veces murmuraciones o críticas de otras personas que el mundo nos está dando y nos está sacando del tiempo que tenemos que darle a Dios. 1 hora el domingo, 20 minutos entre semana. Si usted lo hace, pregúntele a un hermano o otra hermana si está escuchando las prédicas, si le ha puesto atención, si no va al templo. Y si no, ayudémosle a motivarse como usted y yo nos estemos motivando por este medio. Que Dios les guarde. Hay tanto que decir, pero el tiempo es corto, pero lo tratamos de resumir. Pero lo que sí quiero llegarle al fondo es, por favor, unámonos en espíritu y en verdad. Que Dios les bendiga, que Dios los guarde y por favor, aprovechemos el tiempo que tenemos para adorar a nuestro Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.